Creo que estamos listos. ¿Qué es la cultura? Si buscamos la definición de esta palabra en algún diccionario, nos encontraremos con que la cultura es el conjunto de rasgos espirituales, materiales e intelectuales que caracterizan a una sociedad, incluyendo sus creencias, valores, tradiciones, lenguaje, artes y modos de vida. Es decir, la cultura es todo lo que aprendemos, compartimos y vivimos como miembros de una sociedad. Todo, desde el cómo hablamos hasta nuestra forma de vestir y caminar. Pero, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Y más importante aún, ¿qué relación tiene con la guajirita? Sencillo, para explicártelo y que tome sentido lo que veremos más adelante, es necesario que comprendas qué es la cultura y los ejes esenciales que la configuran, los cuales podemos resumir en 4 dimensiones. El quién, que es el grupo humano que la crea, la vive y la transmite. El dónde, que es el entorno geográfico, ecológico y social en el que se desarrolla. El cuándo, que es el contexto histórico y lapso de tiempo donde se desarrolla la actividad humana. Y el por qué, que son las creencias, valores y motivaciones que le dan significado a las prácticas culturales. Hagámosle un zoom al asunto. Para poder hablar del territorio de la Guajirita, hay que hablar de cultura. Y para hablar de cultura, hay que hablar de la gente que la crea y la vive. Entonces, empecemos por el principio. Bienvenidos sean a escuchar los relatos de la Guajirita. Yo soy Etilvia Orozco, maestra. Yo tengo 104 años y si no me muero, 1% fue entre 105. Nací el 20 de mayo. Yo nací en la Boca de la Barra. En la calle de la Boca de la Barra nací yo, cuando la iglesia era de Palma Amarga. Sí, así como lo escuchan. La señora Etilvia tiene 104 años y la mente tan lúcida como la de cualquiera. Sus anécdotas y relatos son una fuente de información muy valiosa que conserva la memoria de un siglo entero y del cambio de milenio. Mi nombre es María Candelaria Bonilla Maestre, de Becerril, Cesar. Nací el día 3 de diciembre de 1947, un día miércoles, al frente de la Casa de la Cultura en la Boca de la Barra. Tengo 77 años porque nací en el 47. Nosotros de primera llegamos a jugar al hato, que antes era el hato, que mi papá tenía una finca ahí se ordeñaba. Primero el ordeño era de los chivos, después del ganado, y las mujeres cogían y molían caña para hacer los alimentos, para hacer el café, porque el azúcar no era, sino allá se usaba era el guarapo de caña. Lo que hace que trascendamos en el tiempo son las huellas que dejamos en los demás. Ahora imagínate que el aporte que hicieras fuera el traer al mundo muchas de esas vidas. Ese es el caso de la señora Candelaria, de las más prolíficas parteras del corregimiento, y quien además es portadora de saberes medicinales de antaño. María Eloísa Orozco. Yo nací en el Cerro, allá abajo de los Mendoza. Yo el 22 de julio, en el 33, que se fueron de un poco de aquí de Becerril, huyéndole a los indios. Okay. Porque los indios andaban guapos. Mi papá, que era Quiterio Maestre, y mi mamá Máxima Orozco Suárez. Ahí en el Cerro me trajeron, de hecho, pequeña para acá, que ahí en la vereda de Totumal, donde estamos nosotros, lo que es el Quebrapate Juan Benito, hasta donde estamos nosotros, se llamaba Totumal. Y eso se llama el centro porque era una mata y mi papá la cogió ahí, puso la casa. Eso ahí, y estaba en medio del caserío, y la puso el centro. Pero nosotros nos criaron ahí en Totumal, y de ahí nos acabamos ahí en el centro. Al igual que su hermana, Eloísa goza de una vida extensa, trayendo consigo muchas anécdotas y saberes de sus tiempos, con un profundo sentido de convivencia y respeto con la naturaleza, que efusivamente busca transmitir a quien la escuche.
Yo vengo de la familia de Orozco, que, nací en la vereda del centro. A poco tiempo, a los 10 años, me trasladé para la vereda de Guajirita, pero ahora es como un corregimiento. Ya tengo 30 años de estar aquí en el corregimiento de la Guajirita. Entonces vengo descendiendo que mi papá, pues que lo conoce mucho, que era Armando Federico, que porque le dicen Jaque, porque Jaque no. Era una persona muy chistosa, reconocida. Mi mamá era Isabel Mieles Núñez, una mujer guerrera, reconocida también del campo, porque ella no fue así que digamos. Y vivió una parte en el corregimiento, en la vereda del centro, y se trasladó para la vereda de Guajirita. Yo tengo 10 hijos y tengo 41 años. Sandra ha tenido todos sus hijos de manera natural, y no son pocos. Ayudada por sus conocimientos que ahora empieza a poner en práctica su hija también. En ellas se mantiene vigente esta práctica ancestral, pero sobre todo honrosa, de traer vidas a este mundo. Antes de continuar, una breve reseña histórica del corregimiento. A solo 7 kilómetros del casco urbano de Becerril se encuentra La Guajirita, corregimiento cuya fundación se remonta a la década de 1950, en medio de la bonanza algodonera que transformó la economía del centro del Cesar. Según los registros comunitarios, sus primeros habitantes fueron Robert García y su padre, oriundos de Becerril. Entre las décadas de 1950 y 1980, el territorio recibió oleadas de migrantes provenientes del sur del país y del departamento de La Guajira, atravesados por el trabajo en el campo y la búsqueda de nuevas oportunidades. Hoy, La Guajirita es una comunidad compacta de alrededor de 70 familias, cuya identidad cultural refleja esa mezcla de influencias campesinas, indígenas y afrocaribeñas, visibles en sus fiestas, gastronomía y sus tradiciones, y que ha contribuido a enriquecer el tejido cultural del municipio. Yo nací en el año 1968, el 2 de diciembre de 1968. O sea que sacando cuenta creo que estoy en los 57 años. Bueno, yo creo que algo un poco particular con nuestros demás hermanos, porque yo nací en Becerril y nací en la plaza de Becerril. Dice mi mamá, la casa donde estaba Telecom antes. No sé de quién era esa casa históricamente, ¿no? Pero bueno, ahí nací yo, pero mis padres estaban en una finca que se llamaba Sabana del Medio, por Remolino, hacia adentro. Allá comencé mi infancia, ponle 4, 5 años, pero luego nos trasladamos hacia, no tanto a La Guajirita, sino a Tamaquito, que eran 2 caseríos, Tamaquito y La Guajirita, que los dividía el arroyo La Sequia. No, La Sequia no, un arroyo que viene bajando de Becerril. Bueno, mi vida fue netamente campesina. Mi papá Alcides Osorio, mi madre Livia Molina y mis 11 hermanos comenzamos ahí nuestra niñez. Mi papá ahí nos enseñó a limpiar la yuca, a sembrar maíz, a pastorear el ganado. De ahí mismo comenzamos a estudiar en la Escuela Urbana Mixta del barrio Trujillo. Ahí comencé mi primaria. Luego en el colegio Julio César Turbay Ayala hice mi bachillerato hice el bachillerato como hasta al grado tercer bachillerato. De ahí me trasladé a Valledupar. Pero sí, todos mis inicios fueron entre La Guajirita, Tamaquito, Becerril y bueno, hasta el día de hoy todavía estamos allá. No hay quien las escriba aún, pero sí hay quien las cuente. El puente que une la época de antaño con la de nuestros días son las historias de estas personas. En el caso de Dagoberto y su hermano, es una que narra el poder de las expresiones artísticas. Esta además nos ayuda a ubicar a La Guajirita fácilmente por su aporte a la cultura vallenata del departamento del Cesar. Pero no quedándose allí, la historia de estos hermanos también es una de transformación espiritual.
después ya de esa infancia, de toda esa vida de campesina y todo, yo me trasladé a Valledupar. Porque mi hermano Magne, él compró un acordeón. Y yo se lo tomaba escondido. Hay una anécdota bonita porque yo me acuerdo que a nosotros nos tocaba ir a pastorear el ganado y él se iba a limpiar la yuca. Y a mí me trajeron una ropita de Venezuela, una hermana se llama Duberlí. Y había una ropa amarilla y otra tenía unos topollillos. Bueno, total, que yo negociaba esa ropa con mi hermano. Le dije, bueno, yo todavía estamos de ropa, para que tú te pongas allá por tantos días, para que estés pendiente, pero cuando mi hermano venga, no me halle tocando el acordeón, que él no gustaba que le agarraran el acordeón. Entonces, cuando vine a ver, pues era tantas las ganas de yo tocar acordeón que quedé sin ropa. Pero eran cosas de pelado, pero que son cosas muy bonitas. Y así, como se dieron cuenta, fui a una parranda que ellos tenían, donde un primo se llamaba Jacobito, a la orilla de la sequía. Y yo dije, yo toco una canción, pero yo no sabía. Y me acuerdo yo que la primera canción que yo interpreté fue Diana. La grabó Diomedes Díaz en esa época con Ovidio Granado. Entonces yo comenzaba. La gente gritaba, unos lloraban, otros, oye, ese pelado, ¿cuándo aprendió a tocar? Entonces mi hermano sí, al ver el talento que Dios me había dado y que lo podía desarrollar, ya me dejaba agarrar el acordeón tranquilamente. Bueno, hay referentes, porque yo no tuve tutor, yo no tuve maestro, porque el que me decía era mi papá. Yo cuando me equivocaba, mi papá me decía, hijo, te equivocaste, por ahí no es. Yo le decía, papá, ¿y por dónde es? ¿Qué hago? Él me decía, búscale que él te va dando. Total que prácticamente aprendí solo, pero cuando ya aprendí a tocar algunas canciones, me inclinaba mucho por la música de Colacho Mendoza, Alejandro Durán, Calixto Ochoa y Juancho Roy. O sea, me gustó mucho la música melodiosa. Mi hermano Pello, hay una anécdota, como no había acordeonero, yo chiflaba y tocaba en el pecho. Ellos comenzaban a cantar, entonces yo era el que mejor chiflaba. Entonces cuando íbamos a echar ganado o a pescar, yo iba chiflando y ellos iban cantando. Cuando yo grabo primeramente con Miguel Herrera, no pegué mucho, después grabé con Carlos Narváez, ahí sí pegué, Vela, hacía de mamá, yo quedé sin cantante. Entonces yo me acordaba que cuando yo chiflaba, mi hermano Pello cantaba bien. Y fui, lo busqué, hicimos una prueba, se le llamamos a Emilio Oviedo y dijo, no, esto se oye bien. Fui a Codisco, me lo aprobaron y bueno, vi el talento en él y ya ahí fue donde comenzó la agrupación, los hermanos Osorio. Pero mi hermano Diomedes, él también le daba a la guacharaca. Y todo le gustaba, pero al final el que más desarrollamos la música fue Pello y mi persona. La primera presentación, yo me acuerdo que fue en la bomba gasolinera de los papás del alcalde, Carmela. Ellos tenían una bomba. Ahí estaba, en ese tiempo frecuentaba un hermano de Diomedes Díaz Becerril que se llama Rafael Díaz. Yo llegué a esa bomba y estaba Sliver Romero, que él siempre mantenía con su acordeón, que una nota muy bonita, marca un bajo muy bonito. Entonces llegó Rafael Díaz y me prestaron el acordeón y él se puso a cantar. En ese momento me vio a Lirio Luna y le gustó y fui a tocarle una parranda por primera vez a Lirio Luna, a Ulises Corrales, y a ellos les gustó tanto, bueno, Dios mostrando el talento que había, y los Diablitos fueron a tocar allá y yo toqué con los Diablitos una noche una canción y a Lirio Luna, Ulises Corrales y no recuerdo cuál fue el otro, me dieron mi primer acordeón. O sea, de salida
ya me dieron ellos mi primer acordeón y que Dios te bendiga, Lidio. Ya hay gente que caza talento y entiende, ¿no? Luego, esa bola se regó y hay un cantante, Marlon, él me trajo aquí a Valledupar y estaba Los Diablitos, porque ese era el grupo de esos tiempos, en la Plaza Alfonso López. Y yo toqué las 3 puntas. Entonces toda esa plaza se movió y se regó la bola, que había un negrito de Becerril que tocaba bien el acordeón, Omar Geles también, porque no teníamos una amistad muy bonita, no, él lo estimaba mucho yo a él y él también a mí. Y yo fui uno de los primeros seguidores de Omar Geles. Luego Leandro Torres graba una canción y que sé que va a llover porque está tronando con Uchi Escobar, pero Uchi no hizo pareja con él y él me llamó y enseguida me dio a conocer por muchas partes. Cuando llega a eso, voy al Paso Cesar, el primer festival donde yo participé. Pero mira cómo son las cosas. Cuando llegué al Paso, yo era el menos conocido y hice mi primera presentación y yo creo que Alejo, de donde la mamá me escuchó, Alejo Durán, y me invitó a comer a su casa. Me acuerdo que me dio sopa de arroz de morrocoyo. Esas comidas se hacían en Becerril. Y él me dijo, hijo, cuídese, porque usted va a ser grande en la música. Yo llegué, como yo cogí algodón, llegué todo rayado de la cacota, por eso me decían el negrito solo, porque llegué negro, aunque yo no soy mono. Cuando ya terminó todo, dijo Alejo, oigan, ¿y para ustedes quién ganó? No, ganó Flaner. Y el negrito de Becerril, ¿de qué quedó? No, quedó de tercero. Le digo, hombre, no hagan esa cosa. Aquí no hay ninguno de ustedes que haya tenido más melodía que ese muchacho, que me hace recordar mucho a mis inicios y lo que era yo. Y ese muchacho va a ser grande. Bueno, esa palabra pesó tanto que cambiaron los papeles y me dieron el primer puesto. Esto lo voy a hacer a base de testimonio porque ahorita entramos a donde estoy yo, que fue la primera canción que yo grabé que se llamaba Vela Ve, que ya ahí comencé a identificar el estilo, que decía así. Si te das cuenta, estos bajos van haciendo voces con la nota. Ahí marca el estilo Negrito Osorio. Porque yo dije, si en las bandas el saxo hace una nota, el bombardino hace la otra, la trompeta hace otra y se oye tan bonito, porque uno en el acordeón no puede hacer notas para que se oiga la música más bonita. Ahí salió mi estilo y ahí 7 fue un éxito que se escuchó en toda Colombia. Ya después de Carlos Narváez, grabo con Pello Osorio. Después de Pello Osorio ya vienen las grabaciones con Fari Ortiz. Dagoberto es tal vez una de las personalidades más notorias del territorio, con una presencia magnética y vibrante, donde además resalta su transformación de significados y metas en la vida, mutando su arte en uno que sigue impactando vidas más allá de fronteras locales. Mi mamá vivía antes se vivía en el campo, porque a Becerril eran unas 3 casas. Entonces mi mamá vivimos en Remolino. Tenía mi papá una finca antes. Le decían era un monte, ahora es que son fincas, en Palo Negro. Vivimos en el cerro ya con mi abuelo. Entonces mi papá, de allá de estando en el cerro, vino y hizo ahí la primera casa, ahí en la vereda del centro. Y la puso en el centro, una sola casa. Nada más había una sola casa. Y eso era que por ahí no había agua. Tenía uno que ir al río a coger el agua. Ahí para criar gallinas, para criar cerdos, que tenía su vaquita lo ordeñaba y el que no tenía no ordeñaba nada. Y hacían sus rositas, sembraban su maíz, sembraban sus llamas, sembraban la patilla, el melón, la batata, el plátano. Y eso, hacían la rosa a mano vuelta. Mi compadre, mañana vamos el lunes, que yo voy a picar una hectárea de tierra. Iban. Entonces cuando el otro iba a hacer iba el otro. Entonces, compadre, vamos a pescar, iban al río a pescar. Entonces ya iba a mi mamá, iban los que iban, se hacía una viuda de un sancocho de pescado en la orilla del río. Tiraban una atarraya y salías hasta el cogollo que tenían que sacudir para poder
Sé que tenían un perro boca negra y cogía un saíno, que cogía una guartinaja, que cogía un morrocoyo, que todo eso lo viví yo anteriormente. Que aquí en Becerril no habían tiendas, sino que iban a las aguas, donde Reginaldo Suárez, a Chiriguaná. De Chiriguaná en los meses de diciembre mataban los cerdos, nada más que para cogerle la manteca y darle al amigo que el chicharrón, que una cosa. De allá traían que la lata de petróleo, porque aquí que traían la ropa, que traían que hasta la lona para el lienzo, porque antes no había cama de hierro. Que el que tenía la vaca le daba para la Semana Santa, le daban la leche a uno, que hacía uno el dulce de ñame, de bastimiento como uno lo quisiera. Que hacían el queso, que el queso le daba el pedacito de queso a uno. Y eso era una unión, que ahora eso es lo que no hay. Ahora si no llevan la de potrerillo, que es la moneda, que es la que brilla, entonces no hay nada. En la unión es que está la fuerza, decían anteriormente. Pero ahora no es así. Y la crianza de ahora, la de antes, no es como la de ahora. Porque ahora la mucha civilización ha sido para la perdición. Y después que ya crecí, eso corriendo atrás de los conejos, eso por ahí, jugando y todas esas cosas. Sabroso. En el centro se hacía, cada quien hacía su sembrado, que se tenían sus cerdos, sus gallinas, sus animales. Allá tenían su rosa allá y vivíamos ahí en Totumal y en el centro, y cada quien tenía digamos, su parcela de sus bastimentos y esas cosas, pero de allá las arriaban acá. En el invierno todo eso recogían su bastimento, lo que era el maíz, lo cogían con tu hijo, le echaban en un caney para el invierno, porque los caños no dejaban pasar a buscar bastimento, pero ahí había el maíz, había el pilón y había. Bueno. ¿Qué nos hace llamar a un sitio hogar? Es interesante analizar la relación de las hermanas Orozco Suárez con la vereda del centro, el cómo su vida está profundamente relacionada a este espacio, cuyo valor intrínseco se relaciona a las vivencias dentro de él. Porque, ¿cómo no va a ser importante el lugar donde te criaron tus padres, creciste con tus hermanos, hiciste amigos y construiste tu propia casa años más tarde? Mi nombre es María del Socorro de la Rosa Díaz. Tengo 64 años y soy docente de profesión. Bueno, para mí la palabra afro encierra un significado muy grande. Esta iniciativa la tengo yo hace mucho tiempo aquí en Becerril, pero como aquí no habían unos activistas como tal, yo me valía mucho de Valledupar. Y ahí fui reafianzando la idea de hacer algunas organizaciones aquí en el municipio de Becerril. Mi significado como afro es muy grande, ya que en mi crianza, en mi niñez, pues yo te podría decir que todo iba basado en la afrocolombianidad. Mi papá fue pescador, en mi casa había cualquier utensilio de los que se utilizan en la afrocolombianidad. Había un fogón de leña, había un pilón, habían unas tinajas, había muchas cosas que me afianzaban mucho a lo que era la afrocolombianidad, ¿ya? Y mi tipo de piel, mi color de piel también lo dice, aunque eso no quiere decir nada de las cuestiones de los colores de piel, pero para mí, pues yo siempre me considero una persona afrodescendiente. Pero mi relación con la Guajirita nace más con mi ansia de rehacer una organización afro aquí en el municipio de Becerril, teniendo en cuenta de que Becerril habían iniciativas de muchos personajes, porque no podemos desconocer las iniciativas que tuvieron algunas personas, nombrándote, podría decir que la profesora Rudy Bonilla, la profesora Marocia, la hija de la profe Marocia, Maricel. Hubieron muchas personas intentando hacer organizaciones, pero ya en sí no llegaban a ningún punto. Pero en la Guajirita, yo en el 2003 me inicié en una organización de Valledupar, una organización Cusuto,
y me dijeron, María, para seguir trabajando con fuerza, con fortaleza en el municipio de Becerril, necesitamos que se cree un consejo comunitario. Entonces ya yo creada como organización, como Asuetbet, ya habíamos llegado al punto de que estábamos aquí y que ya habíamos organizado Asuetbet con la colaboración de Cusuto, que no lo puedo desconocer, y tomamos la iniciativa de llegar acá a La Guajirita, un grupo de personas, y allá conformar en sí lo que fue el Consejo Comunitario. De mi experiencia y mis visitas a La Guajirita y conociendo a la gente de allá, pues a mí se me metió que La Guajirita era la que más tenía tanto rasgo físico como costumbres afro, y por eso decidimos que era en La Guajirita, sobre todo en lo cultural. La cultura de La Guajirita para mi parecer, porque no fue una iniciativa de una persona de La Guajirita que me dijera, ven María, hagamos esto. No, para mi parecer era el sector que se prestaba para hacer ese consejo comunitario. El compartir un vínculo tan profundo con el territorio te hace querer preservar la integridad, tanto del espacio como del estilo de vida que allí se practica, transformando en algunos casos esos deseos en activismo y gestiones para mejorar y conservar el contexto sociocultural y económico de la zona. Es allí, en ese deseo, que nace la Asociación de Etnoeducadores de Becerril. Becerril fue fundado como ciudad, como hoy en día fue fundada Santa Marta, Cartagena, y esa fundación de Becerril trajo a los españoles a vivir aquí. Y trajo a los hatos ganaderos, vinieron aquí los hatos ganaderos y trajeron los negros, los esclavos, que ellos fueron los que empezaron a vivir aquí y fueron los que sufrieron las calamidades de la población indígena. Inicialmente no nos prestaban atención en eso, no nos prestaban atención. Había muchas personas que hoy en día tienen un gran cargo en ese consejo comunitario, que yo los llamé y les dije, yo necesito que usted como abogado me colabore, que sea el representante legal de este consejo comunitario. Y esa persona lo que me dijo fue que no, que él estaba ocupado, que él tenía otras prioridades. Pero hoy en día ya él es, se podría decir, una de las personas que tienen más poder en ese consejo comunitario. O sea que yo diría que sí tienen una apreciación, pero ahorita cuando ya se dieron cuenta de que por medio de esas organizaciones podemos obtener algún recurso como tal, entonces cuando ya ellos leyeron bien y se dieron cuenta de que se podían organizar las cosas, fue que pues comenzaron como a tenerlo más en cuenta. Pues no podemos desconocer el trabajo de las otras organizaciones, teniendo en cuenta de que revisando y mirando y chachareando nos hemos dado cuenta que Becerril tiene un promedio de 20 y pico de organizaciones, aunque hayan 6 o 7 reconocidas ante el ministerio, pero hay algunas y sí se les da por la preservación de la cultura, aunque no se ha llegado. En el año 2013, 2014, creo que era el mandato de Raúl Machado, él hizo una caracterización donde se caracterizaron aquí en el municipio de Becerril más de 500 familias, tanto en lo rural como en lo urbano. Sí, y tú llegas a muchas personas y les hablas y se nota de que están preservando esa cultura, la afrodescendiente. Tenemos que preservar la cultura aún pretendiendo de que la innovación va, de que las cosas nuevas van, de que el agua no es una tinaja, sino en la nevera. Pero debemos preservar esas cosas, porque yo te digo, mis hijos hoy, pues los menores, para ellos es raro una tinaja. Y estamos en un pueblo pequeño, dime tú lo de las ciudades. Entonces yo diría que sí podemos llegar a preservar nuestras costumbres, nuestras culturas, sin necesidad de apartar las innovaciones, porque las innovaciones son buenas. Con el paso de los años, las costumbres y actividades mutan y algunas desaparecen. Esto es parte del proceso natural de la configuración cultural.
Es tarea de las comunidades decidir con el uso qué se borra y qué perdura. Aunque con el rápido avance de la tecnología y lo que conocemos como globalización, también se ha puesto en marcha un acelerado proceso de homogeneización cultural, que suele usurpar valores y tradiciones, emborronando la identidad y priorizando lo de afuera antes que lo propio. Ya en el último CD con Farid fue el bebido de que te beso, te beso. Entonces, a base de testimonio, luego grabo nuevamente con mi hermano Peña Osorio. Ahí sí fuimos un gran éxito. Había uno que decía, el amor que buscaba ya lo encontré. La mujer que soñaba me hace feliz. Después de ti no hay otro amor que haga feliz mi corazón. Los hijos no se niegan, la muchacha del servicio. Mi hermano andaba con Elías Mendoza, que creo que ahora anda con Churo Díaz, pero la mayoría de canciones yo las grababa. Elías Mendoza salía en la carátula, pero también Elías grababa algunas y ahí comienza también la formación de la carrera de mi hermano. Yo de música no sé. Yo siempre digo a los pelados, yo de música no sé, pero la oreja sí la tengo buena. O sea, yo soy músico empírico, yo soy músico de oreja. Es más, cuando yo llegaba a las grabaciones, a veces Fernando López, que grababa el Binomio de Oro de América, él me ponía muchas canciones, me decía, Negrito Osorio, que como tú tienes una chispa para esto, ¿cuál crees tú que le podemos hacer video? Yo le decía, y siempre como que atinaba, porque la música se identifica más por lo que tú sientas que por lo que tú veas. No importa si yo en el acordeón muevo 2 o 3 pitos, pero si esos 2 o 3 pitos llegan a la gente, eso es lo que a la gente le va gustando. Hay gente que hace muchas escalas y muchas cosas, pero a la gente no le gusta. Hay cosas que lo marcan a uno, y me marcaron para bien, y todavía lo hago y no se me olvida. Cuando mi papá cayó preso, nosotros había momentos que si nos comíamos una sola comida. Y cuando nosotros íbamos al colegio judicial Turbay Ayala, y si no llegábamos a la hora no nos abrían el portón después de caminar tanto tiempo. Habían unos como Toria Hinojosa, como los carros de Villa Marta. Habían algunos que nos llevaban, pero habían otros que no nos llevaban, lo que hacían echarnos tierra. Entonces yo decía, toda la vida no podemos estar así. Pero una de las cosas que más me marcaba era que como no había comida, mi mamá cocinaba los chombitos o la yuquita, y a veces no había tiempo ni de cocinar la leche. Nos comíamos la leche cruda con la yuquita o con el chombito. Y ese era el desayuno hasta que regresásemos a encontrar cualquier cosa al mediodía, o a veces nada, o salía a pescar a buscar la comida de la cena. Y no había merienda. La merienda eran en tiempo de mango, cuando los palos de siso tenían mango, ahí meriendábamos. O la guayabita pirulera esa que viene en la sabana, que uno la encontraba. Si no había tiempo de esas fruticas, no había más nada que hacer. Entonces eso me marcó tanto que yo le decía a mi papá, papá, todo el tiempo no vamos a estar en esto, tenemos que estudiar, tenemos que superarnos. Y hasta el día de hoy, donde voy, todavía yo como yuca con leche y chombo con leche, porque uno nunca se le debe olvidar de dónde lo trae Dios. Yo pienso que cuando el hombre pierde la humildad, perdió todo. Y la humildad es la sencillez de corazón. Y ni siquiera se busca. Debe ser ejercitada y debe fluir. Se ha perdido de pronto como la unidad, la fraternidad. Porque antes, cuando alguien se metía con una persona de la Guajirita de Tamaquito, todos salían a pelear por ellos. Y el que se metía con uno de allá, es que la Guajirita, después, como la Guajira siempre, en los tiempos pasados, habían las familias, todo, habían conflictos. Entonces, Guajirita y Tamaquito, ellos siempre a veces amaban conflictos, pero el uno con el otro, o sea, se amaban tanto como familia y como todo. Y yo pienso que también se ha perdido el amor al campo.
Bueno, la Biblia dice que Dios no recibe gloria de hombre. Y dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Mira todo lo que yo pensaba, ¿no? Lo que ocurrió en mí, lo que ocurrió en Pello, fue un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, como lo han tenido muchos. O sea que cuando Dios nos tiene predestinado para estar en sus caminos, no se sabe cómo, pero cualquier persona de que llega, llega. Dice la Biblia que de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y se pierda su alma. O sea, él me dijo, ¿de qué te sirve toda la fama con Farid? Porque yo compuse para Diomedes, para Poncho, para Silvestre, para los Betos, para los Zuletas, para los embajadores, para los Diablitos, para Caleb, para todos. Pero él me dijo, ¿de qué te sirve toda esa fama y todo? Si el día que tú mueras, parte sin mí en el corazón. Si desnudo llegaste del vientre de tu madre a esta tierra y desnudo vas a ir al sepulcro. Entonces yo creí en la palabra, porque la fe es creer que Jesucristo nos salva, que nos da la vida eterna. Y le dije, Señor, te escojo a ti, me voy contigo. Yo estudié con Raúl Machado, yo le decía el Rafael Orozco, y él me decía a mí el corista. Comenzábamos cantando en los actos cívicos, y mi papá me oía cantar, y mi papá decía, de todo el que canta mejor es el negrito. Pero cuando aprendí a tocar el acordeón, me olvidé del canto. Cuando me metí al evangelio, comencé a buscar cantantes y no encontré. Y me acordé que Dios me dijo, acuérdate que tú cantabas allá. Fui y grabé, y te cuento algo. La canción que más le ha dado la vuelta al mundo de las que yo he hecho, vallenata, es esta que dice así. Ay, sí se puede, en el nombre de Jesús. Sí se puede, porque Él ya venció en la cruz. Solo tienes que creer y confiar en el Señor, que tiene todo el poder. Él es nuestro ayudador. Ay, sí se puede, en el nombre de Jesús. Sí se puede, porque Él ya venció en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que lo de Dios es más grande. O sea, sin entrar en controversia con lo secular y lo cristiano, porque de verdad es que uno no puede juzgar a nadie ni condenar a nadie. El Señor es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús, esa ha sido una prueba indubitable, esa es una verdad absoluta. Ahí dice becerril del campo y sus flores, y las flores representan belleza, amor, armonía. Entonces, representemos esa frase tan bonita de la mano de Dios con la guajirita, con tamaquito y con becerril. Que florezcan todos esos campos, que florezcan los niños, que florezcan los ancianos, que florezcamos todos y que nos amemos los unos a los otros, que así nos va bien. Si ellos fueran unos jóvenes que fueran a quedar con algo, eso sería hermoso para ver si ellos lo repetían y nosotros volvíamos a ver aquello. Pero ahí es una cosa que, no se puede. En cambio, nosotros sí vivíamos ricos en la vida. Nosotros nos íbamos todos aquí, todos los Palmas, y nosotros nos íbamos con unos tanques de 12 latas rodándolos por esas piedras, por todo eso, para la sequía, a las 3 de la mañana, a traer agua para regar todos los palos y las matas, porque donde hubo un jardín lindo y hermoso fue Matilde y Rodrigo Palma, que lo tuvieron aquí, que no lo han vuelto a ver en ninguna parte. Bueno, para mí la Guajirita es un corregimiento quieto, porque aquí no se oye pelea, aquí no se oye una discusión de nada. Únicamente unas hermanas allí que cuando se emborrachan, como borrachas, ellas pelean a un señor. No, eso es de ellos. Pero aquí no se ve movimiento de más nada, no, señor. Ay, las ricuras de nosotras aquí cuando estábamos con mi padrino Rodrigo Palma, mi tía Matilde, que había una fiesta. A nosotros cuando empezó a venir el acordeón, que no fue mi papá, sino que nos traían el músico a nosotros a bailar aquí. Porque la casa era para allá y nos traían ahí. Ahí no bailaba más ninguno, si no éramos nosotros. Nos traía a Juan Turulo, que le dicen, o a el hermano de Mirta. Y eso nada más era para nosotros, esa era la felicidad más grande. Pero eso sí, el baile empezaba a las 7 de la noche y a las 9 ya todo el mundo
¿Ah? ¿Cuándo vuelven esos tiempos tan sabrosos? Y ese bailado de ahora, ¿cuándo? No, mi hija, y cada quien le ponían la tarea que iba uno a bailar. Y eso no se ha vuelto a ver más, ni se ve tampoco, porque los que lo hicieron no van a resucitar. Mi mamá tuvo, bueno, no sé cómo tuvo la experiencia como ella la tuvo, y el niño venía a veces, como dice ella, que no la experiencia no la tiene. El niño venía torcido, y mi mamá enseguida, ¿cómo es que se usaban los trapos que siempre usaban aquí o aquí? La pañeta la rodaba como un rodillo, se la colocaban a uno en todo aquí, en todo el... A la cadera. Exacto. Yo no tuve la posibilidad de dar luz en un asiento. Que esto parece que he escuchado tiempos antes, porque eso no se ve. Eso no es una reliquia que estoy haciendo, porque eso es muy poca. Muy pocas las personas y las mujeres que están así como, prácticamente eso fue como el tiempo de antiguo. No voy a creer que una mujer va a estar aquí, ay, señora Cande, porque ella tiene experiencia de eso, la señora Cande. Son cosas que quedan allá en el pasado y yo lo tengo en el presente. Y todavía lo tengo en presente. Y porque estoy esperando un bebé. Y yo me siento y le digo la verdad. Sí, tengo fe. Y todas las cosas salen bien en mi casa. Ella, que apenas tuvo 14 años cumplidos, lo hizo. Total. Un trabajo de parto, que eso no cualquiera persona, no, venga, yo le voy a hacer esto, no. Lo hizo perfectamente bien. Después de eso me hizo un caldo de gallina a las 3 de la mañana, imagínese usted. Hizo todo el proceso. Todo el proceso lo hizo. Todo eso queda como, digamos, historia. Una historia grande. De 14 años hacer todo eso. Ya, eso es eso. Eso no es cualquier cosa que va a amarrar el ombligo, que amocharlo y prenderle vela, toda esa cuestionada. ¿Usted qué es eso? En un municipio como Becerril, donde existen expresiones culturales tan arraigadas en la población, como lo es la mudanza folclórica, la elaboración del vino de uvita de lata, la pesca con cogollo y otras más, el juego se hace imprescindible como mecanismo de socialización de estas prácticas. En Semana Santa los hombres jugaban que la cucurubá, que el dominó. Entonces había un palo que le decían jaboncillo y uno cogía, lo pangaba y sacaba una pepita negra. Entonces los hombres se ponían a jugar su cucurubá, y el pelado entretenido que no se juntaba ya porque uno respetaba. Entonces uno cogía las pepas y uno decía, ¿cuántos lechones parió la puerca? Uno contaba 8, 3. Entonces decía el otro, 5, 6, si se atinaba, uno se los daba. Y si no tenía él, de los de él, que darle a uno. Que a la cacha y a machate. A la cacha, si uno los tenía aquí, se los daba, y si los tenía acá, si era atinaba, adivina, a decirle a uno. Y uno se ponía así, Z, ¿en qué mano de esta? Ya uno tenía el jaboncillo aquí, y ya estaba así, Z, ¿en qué mano de esta? Entonces decía, el avispado decía, pego aquí y ya paro en esto. En el corregimiento del centro no había luz, y aquí había luz. Entonces hay que la alegría, uno veía con la oscuridad, con los mechones, con las velas. Uno lo hacían lo que jugaba más tradicional, como es que corre saco, ¿cómo le decían? La piligrina, se jugaba también el dominó, el escondido, y que arranca yuca, esas cosas así. Que eso se ha perdido, por cierto. Uno allá, en las Navidades, cuando no había regalo y eso, hacía uno totumitos. Y yo anhelaba en mi infancia ser piloto de aviación. Como sembraba mucho algodón, yo hice un cultivito como de 4 callecitas, me hice una avioneta de palo, la llenaba de tierra y yo mismo tenía mi aeropuerto, arrancaba con ella en la mano. Total que la gente me encontraba sucio de tierra, fumigando mi cultivo de algodón, pero las cosas de la vida. El día que monté el primer avión, yo dije, Dios mío, que yo nunca hubiera sido piloto, porque de verdad que no me gustan mucho los vuelos en aviación, pero también nosotros pescábamos mucho con anzuelo.
salíamos al río Zorro, salíamos también al río Maraca, a pescar con garrocha, con mi papá, cosas del mundo, del campo, ¿no? Y que a todos eso nos enseñaron nuestros padres, porque había momentos difíciles para conseguir el alimento y mi mamá o ellos pues cocinaban la yuca y ya después de medio día para adelante sabían que uno venía con el pescadito, lo hacía y comíamos todo, pero era algo bonito. No faltaba la mazamorra de maíz, la mazamorra de millo, que ya no se ve, pero era algo hermoso. Hablando claramente, nosotros somos pluriétnicos. Nosotros tenemos algo de indígena, algo de negro, algo de rum. Lleguemos hasta ahí, porque las otras costumbres, pues ya de San Andrés no nos podemos traer para acá un san andresano, pero sí tenemos algo de gitano, de indio y de negro. O sea, que somos pluriétnicos. Y el mensaje que te dejaría ahí, que ahí está mi hijo menor. Él ha querido tomar la batuta, aunque se reciben decepciones. Cuando estamos iniciando los recibimos. Dímelo yo, que tengo más de 14 años de estar metida en esto y no se va a dar. Pero luego, poquito a poco nos estamos levantando y estamos consiguiendo nuestro objetivo. El legado sí, que preservemos la cultura, que sigamos en él, que no desconozcamos nuestras raíces como tal. Porque así como el hijo mío no conocía algunas raíces, no conocía una atarraya, la conoció allá, fue a mi casa donde nací, que todavía esa casa existe, y conoció muchas cosas allá de la afrocolombianidad, incluso de los indígenas, porque no tenemos que desconocer la mezcla que tenemos con nuestros hermanos yucpa. No podemos desconocer la mezcla que hay algunos otros grupos indígenas, como los huiguas, arsarios, aruacos. Becerril está inundado de aruaco, de arsario, de la Guajira, y también los indígenas de aquí, nuestros hermanos yupa, que no los podemos dejar. Ni nunca he pretendido que yo como negra voy a hacerlos a ellos a un lado, no. Ellos están ahí porque ellos son de nuestro territorio como lo somos nosotros. Entonces el mensaje que les dejaría a los jóvenes sería eso, que ya puse un granito de arena, yo inicié, continuó mi hija y tengo el menor ahí, y tengo mis nietos que están muy interesados en seguir en esto, que sea que nos nazca de corazón que necesitamos llegar allá. ¿Oíste? Nuestros actos tienen repercusión en el tiempo. Cada vivencia tiene el potencial de convertirse en una anécdota para la posteridad y en la guía para quienes vendrán después de nosotros. Yo el consejo que le doy es que me coja por buen camino, que no se vaya a apartar, porque el que se va torcido, ¿para qué? Un buen consejo, que coge buen camino. Yo cuando estaba, digamos, pelado, salía en mis comedias, en el carnaval, salía y todo eso era una alegría, pero todo era con respeto. No es lo que tienen que hacer, cuidarse, saber con quién andan, porque dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted tiene que analizar y darse cuenta si puedo coger por esta vía o puedo coger para la otra. Y ser de malicia y precaución, porque como a veces hay cosas que aparentan y no son lo que aparentan. A veces aparentan y tienen su déficit. Entonces la persona tiene que pararle bola a la bola, a ver con quién es esto, cuál le queda bien y cuál le queda mal. ¿Usted cree que deberíamos recuperar costumbres y tradiciones de antes? Eso es difícil, porque ya con la tijera que hay, de 101 ninguno. Muchas gracias, se despide. Bueno, me despido. Siempre a la orden, que sí, mientras esté viva y hable. Entre vidas de más de un siglo y acordeones que le cantan a los cielos, el territorio de La Guajirita nos comparte historias que le dan valor y el significado de hogar. Pero también nos involucra, invitándonos a pensar qué legado queremos dejar.